Tenemos las más altas tasas de aprobación social de nuestro retorno a la democracia en 1979. Y en las últimas elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero de este año, el pueblo ecuatoriano nos ha ratificado su confianza al darnos la victoria electoral en una sola vuelta con más del 57% de los votos. Les decía hace un momento que queremos avanzar hacia una economía diferente, donde la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento nos permitan transitar de una economía de los recursos finitos a una economía de recursos infinitos. De esta forma, rápidamente he procurado resumir los cambios estructurales que han tenido lugar en la sociedad ecuatoriana. Mostrarles cómo, a partir del cambio de las ideas, hemos conseguido logros excepcionales. Y por supuesto, hemos hecho exactamente todo lo contrario a lo que siempre se hizo, por ejemplo, por imposición de las normas del Fondo Monetario Internacional. Si ustedes me pidieran algún consejo para superar la crisis, le diría, no le hagan el más mínimo caso a esa burocracia internacional. Que lo que busca no es superar la crisis, sino cuidar los intereses del capital financiero internacional. A Ecuador le va bastante bien y no vemos una misión de esta burocracia internacional desde el inicio de nuestro gobierno. Y si vienen como turistas, bienvenidos. Pero si vienen como virreyes, como se creían antes, por el mismo avión los regresamos. Nos ha ido bastante bien, pero cuidado que algunas veces se sobredimensiona lo que está sucediendo en América Latina. América Latina está bien, Europa está mal. No hay punto de comparación. La tasa de crecimiento, Europa no está creciendo, América Latina está creciendo. Pero la tasa de crecimiento es un flujo, es como una llave con la cual se llena un balde. En estos momentos el flujo en América Latina es importante, pero el balde recién se está llenando, el balde de la cantidad de riqueza, bienes para satisfacer necesidades. Mientras que probablemente Europa tiene problemas con el flujo, pero el balde está lleno. Es decir, a nivel de riqueza todavía hay una brecha enorme entre América Latina y Europa. Por supuesto, si seguimos este ritmo, esas brechas poco a poco se irán acortando, pero todavía falta mucho por andar. Todavía tenemos graves problemas, desigualdad, pobreza, falta de talento humano, falta de educación, de salud, de derechos, etc. Sin embargo, en la crisis que está viviendo Europa, probablemente podamos ser útiles, porque pese a que nos va bastante bien, como les decía al inicio de esta conferencia, somos expertos en crisis. No porque seamos genios y las hayamos estudiado todas, sino porque las hemos sufrido todas, ¿verdad? Y hay crisis que se asemejan mucho a lo que está viviendo Europa en estos momentos. Prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol. Es algo déjà vu. Nosotros ya sufrimos una larga crisis de la deuda. Y temo que Europa está cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos. ¿Cuál fue nuestra crisis de la deuda? En los años 70, y muy especialmente a partir de 1976, en Ecuador y en general los países latinoamericanos entraron en un endeudamiento agresivo externo. La historia oficial, entre comillas, nos dice que todo este endeudamiento fue tan solo fruto de gobiernos irresponsables y desquiciados, tratando de financiar políticas populistas y los desequilibrios que se habían originado por el modelo que había seguido América Latina para su desarrollo, que se llamaba el modelo industrializador sustitutivo de importaciones. Pero en realidad, si ustedes hacen un análisis más detallado y con un enfoque de economía política, el endeudamiento agresivo fue toda una estrategia, entre comillas, bendecida y promovida por los organismos internacionales de siempre, que en teoría la estrategia buscaba lograr el desarrollo por medio del financiamiento de inversiones de alta rentabilidad, las cuales debían abundar en países subdesarrollados, y el rendimiento de estas inversiones permitiría pagar con creces las deudas contraídas. Es decir, nos impulsaban a endeudarnos bajo este marco conceptual, ¿no? Necesitamos financiamiento, somos países subdesarrollados, con proyectos de inversión muy rentables, así que nos endeudamos, pero tendremos para pagar esa deuda. Sin embargo, y por favor jóvenes, aprendamos de la historia, en la práctica, la supuesta estrategia, entre comillas, tan solo obedecía a las necesidades del gran capital financiero internacional. Concretamente, que le suena conocido, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Concretamente, a la urgencia de colocar los excesos de liquidez que existían en los mercados financieros del primer mundo
liquidez generada por los llamados petrodólares, las enormes cantidades de dinero que los países árabes productores de petróleo tenían en los bancos de los países desarrollados. Los petrodólares provenían de los altos precios del petróleo a partir de 1974, originados en el embargo de los países árabes a las naciones que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur de octubre de 1973, y se mantuvieron esos precios altos por la consolidación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Por este motivo, el exceso de liquidez, los saldos depositados en los bancos transnacionales, esos saldos crecieron de 82.000 millones de dólares a principios de 1975 a 440.000 millones en 1980. Y es con este exceso de liquidez que miran al tercer mundo y particularmente a América Latina los banqueros internacionales. Ante la necesidad de colocar tan ingente cantidad de recursos, se consideró por primera vez como sujeto de crédito al llamado tercer mundo. Y normalmente esa es la lógica detrás de ciertas medidas económicas disfrazadas de ciencia, de estrategia, etc. La conveniencia de ciertos grupos. Y siempre se arma todo un aparataje supuestamente conceptual alrededor de la justificación de estas acciones. En este caso, insisto, la burocracia internacional armó toda la llamada estrategia de endeudamiento agresivo, lo que buscaba era colocar esos excesos de liquidez. Y es por esto que en la segunda mitad de los años 70 se empezaron a observar en América Latina largas filas de banqueros internacionales, buscando colocar toda clase de créditos, incluso para financiar gasto corriente y compra de armas para las dictaduras militares que en ese entonces gobernaban muchos de los países de la región. Más aún, estos esforzados banqueros, quienes antes no venían a la región ni de turistas, frecuentemente también cargaron abultados maletines de coima para que funcionarios corrompidos aceptaran préstamos para cualquier disparate, mientras que los organismos internacionales y agencias de desarrollo seguían vendiendo la nefasta idea de lo conveniente que era endeudarse. El dichoso endeudamiento agresivo duró hasta el día viernes 13 de agosto de 1982, cuando debido a los insostenibles desequilibrios acumulados por malas políticas macroeconómicas, México se declaró incapaz de seguir sirviendo su deuda externa. Como consecuencia de la insolvencia mexicana, toda Latinoamérica sufrió el cese del crédito internacional junto con un brutal incremento de las tasas de interés de su deuda, producto del mayor riesgo de los créditos colocados en la región, pero consecuencia también de los enormes incrementos de tasas iniciados desde 1981 por la Federal Reserve de Estados Unidos para contrarrestar las presiones inflacionarias originadas por las políticas del presidente Ronald Reagan. Así, créditos que habían sido contratados con tasas fluctuantes de entre 4 y 6% alcanzaron tasas de interés hasta del 20%. Para ilustrar la gravedad de la crisis de la deuda, esto fue a inicio de los años 80, los años 80 en América Latina se le llama la década perdida para el desarrollo. Para ilustrar la gravedad de la crisis, utilicemos el caso ecuatoriano, país que además sufrió el desplome de los precios del petróleo. Les insisto, somos exportadores de petróleo desde 1972. Pero la crisis fue tan grave que durante el periodo 1981-1990 el PIB por habitante decreció casi 6%, volviendo a los mismos niveles de mediados de los años 70. Por eso la década perdida. Hacia el final de la década de los 80, el coeficiente total de inversión pública más privada había caído al 14% del Producto Interno Bruto, del cual tan solo el 3% constituía inversión pública. Finalmente, la caída de los precios del petróleo, el incremento de las tasas de interés internacionales y el cese del crédito internacional no solo causaron la eliminación de las fuentes de crecimiento de la economía ecuatoriana, sino también una gigantesca transferencia de recursos del país al extranjero, producto del servicio de la deuda externa y del deterioro de los términos de intercambio. A pesar de que solamente por el servicio de la deuda se transfirieron durante el periodo 1981-1990 más de 2.000 millones de dólares al exterior y que el financiamiento fresco de la banca internacional no existía, la deuda pública externa del Ecuador se triplicó por capitalización de intereses, etc., pasando de 4.415 millones de dólares en 1981 a más de 12.000 millones de dólares en 1990. Insisto, ya no nos daban plata,
pero por atrasos, capitalización de intereses, sobre intereses, etcétera, pese a haber transferido 2.000 millones de dólares durante la década de crisis, se nos triplicó la deuda externa ecuatoriana, debido sobre todo al refinanciamiento y capitalización de intereses atrasados. Cabe señalar que este fue un fenómeno regional y pese a que durante la década de los 80 Latinoamérica realizó una transferencia neta de recursos de 238.000 millones de dólares a sus acreedores, 238.000 millones de dólares. Eso a valor actual es fácilmente 3 veces más, ¿verdad? Pese a esa transferencia enorme de recursos, la deuda externa de la región pasó de 228.000 millones de dólares en 1980, casi se duplicó a 442.000 millones de dólares en 1990. Bien dice Mark Twain, para definir un banquero, que un banquero es aquel tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Pero saquen lecciones de esta experiencia de América Latina y no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Pese a las evidentes responsabilidades compartidas, recuerden que se prestaba hasta para armamentos a dictaduras militares sin ninguna legitimidad democrática. Pese a esa responsabilidad compartida, los países centros, las burocracias internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, los bancos internacionales redujeron todo a un problema de overborrowing, sin querer asumir jamás su responsabilidad en el obviamente correspondiente overlending. Las decenas de paquetes de ajustes y las cartas de intención que ya están habiendo en Chipre, en otros países de Europa, impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pero también hay que reconocerlo, asumidas dócilmente por los gobiernos latinoamericanos. La receta de siempre: autoridad fiscal, incremento de precios públicos, privatizaciones, etcétera. No buscaban salir más rápido de la crisis, no nos engañemos. No buscaban recuperar el crecimiento y el empleo. Buscaban tan solo garantizar el pago de la deuda. Y lo que hacían los programas de rescate del Fondo Monetario era licuar esas deudas comerciales. Es decir, por un lado estaba el rescate del Fondo Monetario, no lo sabemos de memoria, eso es lo que está pasando en Europa, Grecia, Chipre, etc. Por un lado inyectaban miles de millones de dólares, en este caso de euros, pero con tal programa de ajuste que nada quedaba en el país, nada quedaba para los ciudadanos, nada quedaba para aliviar la crisis, solo para liberar recursos para, por otro lado, garantizar la deuda con la banca privada comercial. Y al final del día no se superaba el problema de la deuda, no se superaba la crisis, pero el país quedaba endeudado ya no con los bancos privados a quienes garantizaron sus créditos, sino con la burocracia internacional. Hoy está pasando prácticamente lo mismo en la Unión Europea. Y somos muy respetuosos de la soberanía e independencia, los problemas internos de cada región, pero nos sorprende mucho que estén repitiendo los errores que cometió América Latina. Ya no hay estrategias de endeudamiento agresivo, pero sí una supuesta ciencia económica que proporcionó y proporciona a los grupos de poder argumentos sobre, por ejemplo, la capacidad y eficiencia de autorregulación de los mercados. De esta forma, por ejemplo, asumiendo que ellos solitos se autorregulaban, los bancos europeos prestaron a Grecia, sin darse cuenta, entre comillas, que su déficit fiscal era prácticamente 3 veces mayor al que declaraba. Es muy difícil creer que no se identificó esa situación y de todos modos le siguieron prestando. Nuevamente se establece que hay un problema de overborrowing, sin reconocer el correspondiente problema de overlending y en consecuencia rehuyendo las correspondientes responsabilidades. Pareciera que el capital nunca tiene responsabilidad, más precisamente el capital financiero. Y quiero decirles que hasta éticamente el mayor riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos.